la palabra de Dios en la segunda lectura, es decir, la lectura del Evangelio de acuerdo a Juan, capítulo 12, versículos del 12 al 19. Mientras que lo hace, una vez más me permito expresar mi gratitud al Señor por la presencia de todos ustedes y por supuesto de aquellos de ustedes que nos visitan el día de hoy. Bien, una vez más, Juan capítulo 12, versículos 12 al 19. Vamos, habiendo encontrado la lectura de la palabra, vamos entonces a orar. Rogamos, Señor, que recibas nuestra gratitud por tu santísima palabra. Gracias, Señor, porque hemos escuchado tu voz en la lectura de tu palabra. Ahora, Señor, como tú mismo has mandado, esa palabra leída será explicada y será aplicada a nuestras vidas. Y esto es a través de alguien que predica tu palabra. Rogamos, Señor Dios, que el predicador esté muy consciente de cuál es su tarea. Ser un heraldo, ser un vocero, ser un embajador. Él no está de pie para hablar su propia palabra ni para hablar en su nombre. Está de pie delante de la iglesia para decir a la congregación: así dice el Señor. Rogamos que le des a los oyentes tu palabra a través de este tu siervo. Y rogamos que nos des la gracia de creer la palabra que hemos de escuchar, de recibirla y ponerla por obra, obedecerla en palabra, en pensamiento y en acción. También, Señor, rogamos que nuestros sentimientos puedan ser llevados a la obediencia, que pensemos lo que debemos pensar acerca de Jesús, que sintamos lo que debemos sentir acerca de tu Hijo Jesús y que hagamos lo que debemos hacer en relación con tu Hijo Jesús. Pues te lo rogamos todo para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Conozco muchas personas, y a lo mejor usted también, que cuando alguien les cuenta un chiste, una broma, se ríen 3 veces. A lo mejor usted conoce a una persona así. Y usted se preguntará, ¿cómo es que se ríen 3 veces? Pues sí, verá usted, esas personas se ríen cuando les cuentan el chiste. Y luego se ríen cuando les explican el chiste. Y finalmente se ríen cuando entienden el chiste. No sé si usted conozca a alguien así, o a lo mejor usted es una de esas personas. No lo sé. Pero lo que sí sé es que en un cierto sentido pudiéramos describir a los discípulos de Cristo en estos términos. Una y otra vez en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, por supuesto, se nos dice que los discípulos, al ver acciones que Jesús realizó, actos que Jesús hizo, o al escuchar sus enseñanzas, nos dice, de hecho, algunos de ellos mismos nos dicen, dando testimonio, pero sus discípulos no entendieron, mas ellos no entendieron. Jesús hizo este milagro, no entendieron. Jesús realizó tal acción, no entendieron. Jesús les dio una enseñanza, no entendieron. Por ejemplo, en una ocasión, Jesús les dijo: cuídense de la levadura de los fariseos. Ahora ellos empezaron a nerviosamente hablar entre ellos y empezaron a decir: eso los dice porque nos olvidamos de pasar al Oxxo por el lunch.
¿Por qué? Porque se habían olvidado ellos de llevar comida. Y cuando Jesús les dijo, cuídense de la levadura de los fariseos, ellos pensaron que Jesús les estaba reprendiendo porque no habían llevado comida con ellos. Y así hay muchos ejemplos en los evangelios en donde vemos a los discípulos sencillamente no entender. Y una de esas ocasiones se narra aquí en el pasaje que leímos, es decir, Juan 12, del 12 al 19. Y le pido que lo tenga frente a usted y que lo comparta también con la persona que está junto a usted, cerca de usted. En este pasaje, Juan nos da su versión de lo que hoy llamamos la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Ahora, esta entrada atestiguada por una gran multitud produjo diferentes reacciones en diferentes personas. Una de esas reacciones fue la reacción de los discípulos. Nos dice Juan, pero sus discípulos no entendieron. Al principio no entendieron. Ahora bien, no solamente ellos tuvieron una reacción a lo que Jesús hizo y lo que sucedió ese día. También vemos en el pasaje a otras personas reaccionar ante la llamada entrada triunfal de Cristo Jesús. Bueno, Juan nos dice que estas reacciones ponen de relieve, y Juan por supuesto enseña varias cosas aquí, pero en particular Juan nos está diciendo que estas reacciones ponen de relieve, ponen delante de nosotros que es muy posible que la gente pueda no entender quién es Jesús y qué vino Jesús a hacer. Lo que es más, la gente puede malentender quién es Jesús y qué es lo que Jesús vino a hacer. Y esto no solamente es un problema ahí afuera, también es un problema aquí adentro. También es un problema entre nosotros, los que profesamos fe en Cristo Jesús. Y entonces, ¿por qué ese problema es real y ocurre? Porque es posible que usted y yo no tengamos un entendimiento adecuado, correcto de quién es Jesús y qué vino Jesús a hacer. Entonces, los que profesamos fe en Cristo, los que afirmamos ser sus discípulos, los que creemos en Él, o al menos decimos creer en Él, debemos asegurarnos que nosotros entendemos quién es Él y qué es lo que vino a hacer. Ahora, esa verdad, como le decía, Juan nos la enseña a través de tres reacciones que encontramos aquí en el pasaje a su entrada triunfal. Dos de ellas pudiéramos nosotros describirlas como diametralmente opuestas, sí, pero al mismo tiempo esencialmente partir de la misma raíz. Y la otra reacción entonces es la reacción que los discípulos tuvieron. Veamos entonces qué es lo que Juan nos dice. Y veamos por qué esto es importante para usted y para mí el día de hoy. En primer lugar, Juan nos habla de la reacción de las multitudes, de la multitud que se había congregado ese día en Jerusalén. Vea por favor lo que dice Juan en el capítulo 12, comenzando en el versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La primera reacción entonces la encontramos en estos versículos 12 y 13. La reacción de la multitud que se había congregado en Jerusalén para la fiesta. Ahora, cuando leemos este reporte, pudiéramos pensar que la fiesta en cuestión ahí, la celebración en cuestión,
Era la llamada fiesta de los tabernáculos. Y esto porque Juan, como los otros escritores de los evangelios, nos dicen que muchas de estas personas tomaron ramas de palmera y entonces comenzaron a cantar uno de los salmos, del grupo de salmos llamados los salmos Halel. ¿Por qué Halel? Porque todos comienzan con Haleluya, o sea, alabemos a Yah, alabemos a Jehová, ¿sí? Salmo 113 hasta Salmo 118, que eran cantados en diferentes fiestas y en la fiesta de los tabernáculos también. Los peregrinos, cuando estaban yendo a Jerusalén para las fiestas, iban cantando estos salmos. Bueno, pudiéramos pensar, y de hecho algunos eruditos neotestamentarios dicen, o mejor dicho, expertos en el Nuevo Testamento dicen, no, sí, realmente era la fiesta de los tabernáculos. Entonces hay un error aquí, no debemos asociar este pasaje con la Pascua. Pero gracias a Dios tenemos los otros relatos de los otros evangelistas, de los otros autores, los cuales dejan bien en claro que esto sucedió en la Pascua. Ahora, ¿cuánta gente había ahí? Bueno, no lo sabemos. Nos describe Juan una multitud compuesta, pues por lo menos de dos grupos. Estaban aquellos que habían ido a la fiesta de la Pascua, los peregrinos, los que anualmente iban a esa celebración. Ahora, no sabemos exactamente cuánta gente había, pero tenemos un indicio ahí, un indicador, en un registro hecho por un historiador judío llamado Josefo, quien reporta que en el año 64, 65 por ahí, en la Pascua de ese año, había en Jerusalén aproximadamente 2.700.000 personas, sin contar a los extranjeros y sin contar también a los excluidos de la fiesta porque eran ceremonialmente impuros y no podían participar de la fiesta. O sea, una gran multitud. Usted dirá, bueno, hay mucho más gente en otras ciudades. Sí, de acuerdo, pero para esos estándares era una gran multitud. Bueno, esta era la gente que ya estaba ahí o bien estaba en camino a Jerusalén o ya estaban en la ciudad, pero también Juan nos dice que había otro grupo, gente que venía de Betania, ¿sí? Y en Betania había ocurrido algo. Jesús unos días antes había resucitado a Lázaro, ¿sí? Y las noticias corrieron como reguero de pólvora, o para ser más actuales, la noticia se volvió trending topic, se volvió viral, ¿sí? Y el hashtag Lázaro andaba por todos lados. Y la gente pues compartía en sus redes sociales y todo el mundo había escuchado acerca de lo que Jesús había hecho. Y cuando oyeron que Jesús estaba yendo a Jerusalén, pues esta multitud empezó a acompañarle, empezó este otro grupo a ir con ellos. Y los que estaban en la ciudad, cuando oyeron que Jesús iba, salieron al encuentro de Jesús. Era una gran multitud. Ahora, nos dice Juan que estos entonces, de manera espontánea, tomaron, versículo 13, ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Era la costumbre para esa celebración cantar este himno, Salmo 118. Y ciertamente, bendito el que viene en el nombre del Señor, pues era un canto que hacía alusión a aquel que venía a adorar a Jerusalén, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Pero también, empezaron a entender este canto en un tono más escatológico, es decir, en relación con lo que se anunciaba acerca de lo que vendría. Y particularmente la venida del rey mesiánico, de aquel rey que Dios había prometido, un hijo de David que se sentaría en el trono de David, su padre, para siempre. Entonces la gente en esas celebraciones hacían lo que se conoce como un lulab, que era un atado de ramas de sauce, de mirto y palma. Y entonces movían sus lulabs al cantar Hosana, de tal manera que llegaron a conocerse como hosanas. ¿Trajiste tu hosana? Sí, traje mi hosana, ¿no? Sus ramitas, ¿no? Empezaron a cantar. La gente espontáneamente agarró ramas, palmas, que obviamente abundan en esa región, ¿sí? Y empezaron a agitarlas mientras cantaban Hosana.
Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que en la Pascua estaban haciendo tal cosa si esto no se asociaba realmente con esa celebración? ¿Cómo es que ellos empezaron a cantar Hosana y a agitar sus palmas? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que hay otra celebración judía que se desarrolló con el tiempo. Y en aras de economía aquí, del tiempo del que disponemos, solamente déjeme decirle que esta fiesta es conocida como la fiesta de la dedicación, la fiesta de las luces del Hanukkah. ¿Qué es lo que se celebra? Bueno, en el periodo intertestamentario entre los dos testamentos, obviamente no encontramos registro aquí en el canon de las Escrituras, se nos narra de la revuelta de los macabeos. ¿Sí? Estos macabeos empezaron a oponerse a la dominación extranjera, todavía no Roma, estaban todavía bajo otro imperio, ¿sí? El imperio griego, claro, por supuesto. Y entonces la historia es más extensa, pero déjenme nada más decirle que ellos eran impedidos de adorar a Dios como debían adorar. O sea, digámoslo así, no había libertad de culto. Entonces uno de estos líderes, llamado Judas Macabeo, el martillo, ¿sí?, se levanta y empieza a guiar una revuelta y causó tal dolor de cabeza a los opresores que dijeron, está bien, adoren a su Dios como ustedes quieren adorarlo. Y devolvió la libertad de culto, vamos a decirlo así. Pero después se une a esto logró el hermano de Judas Macabeo y logra entonces liberar a Jerusalén, y entonces se convoca a una gran celebración, a un desfile. ¿Y qué cree usted? Para vitorear a estos libertadores, la gente tomó palmas para agitarlas. De manera que esa celebración adquirió tonos nacionalistas. Bueno, ya los judíos, digamos, empoderados, quisieron más adelante sublevarse en contra de Roma y de hecho mandaron a acuñar unas monedas que tenían una inscripción de, ¿qué cree usted?, de unas palmas, ¿no? De unas palmas. Claro que eso no resultó muy bien porque los romanos destruyeron Jerusalén, pero el punto aquí es, no lo pierdan de vista, que estas personas muy probablemente tenían en mente las revueltas de los macabeos, la liberación de los macabeos, cuando ellos recibieron a Jesús. Pensaron, ya llegó nuestro libertador. Ahora sí, lo que estos otros fallaron en hacer, lo va a lograr. Y cómo no, habían escuchado que alimentaba a la gente con 2 pececitos y 5 panes. Muchas guerras se han perdido, dicen por ahí, por falta de provisiones. No nos hemos de preocupar, las tropas no se van a preocupar, falta la comida, Él les da comida a todos. ¿Cómo no tener esperanza si sana a las personas? Imagínense, no habría necesidad de la Cruz Roja, Jesús sanaría a todos los soldados, seremos invencibles. Y lo que es más, si nos matan, ¿cuál es el problema? Acaba de resucitar a Lázaro, así que este es el que nos va a guiar ahora sí a la victoria, y la gente empieza a agitar sus ramas y a decir Hosana, que quiere decir sálvanos ahora, sálvanos ahora. Ahora, lo que llama la atención, mucho, es lo que viene a continuación. Note usted, versículo 14, versículo 15. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asno. Juan nos reporta aquí una acción de Jesús.
Y él entonces habla del significado de esa acción citando dos pasajes por lo menos del Antiguo Testamento. Si usted va a Zacarías 9, no va a encontrar la primera parte que dice no temas, más bien ahí dice regocija. Pero es muy común entre los escritores del Nuevo Testamento citar el Antiguo Testamento así, combinando pasajes y haciendo una sola cita de esa combinación de pasajes. El punto es que Jesús, cuando oyó los hosanas, cuando la gente dijo bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, cuando vio las palmas, Jesús inmediatamente se sienta sobre un asnito. Ahora, los demás evangelios nos hablan de los arreglos que Jesús hizo. Previamente Jesús se puso de acuerdo con el dueño de un asna que tenía un asnito y para que se lo prestara o se lo alquilara, etcétera. Bueno, más bien el Señor le dijo, ¿sabes qué? Díganle a ese señor que yo lo necesito. Si les preguntan, ¿qué hacen ustedes cuando estén desatando el asnito ahí? Díganle, el Señor lo necesita. Bueno, Jesús hizo arreglos previos, pues. Juan no se molesta en darnos esos detalles. Tampoco nos dice en qué momento lo trajeron los discípulos a él. Presumiblemente entonces ya habían llegado los discípulos con el asnito y Juan solamente se concentra en reportar la acción de Jesús. Él no quiere que perdamos de vista, no quiere que nos perdamos en detalles aquí. Él no quiere que usted esté pensando, bueno, ¿cómo se llamaba el que le prestó el burrito? ¿Por qué no pagó el alquiler Jesús? Está bien que yo tome prestado algo sin avisarle a su dueño, en fin. No quiere que usted se distraiga con esas cosas. Quiere que usted entienda el punto que Jesús estaba comunicando sin decir palabra alguna. Verá usted, la gente estaba conmocionada en el buen sentido. Millones de personas ahí. La gente está emocionada. La gente está feliz. La gente está llena de esperanza en este momento. Finalmente el libertador vino. Finalmente está aquí. Sin embargo, Jesús podía ver más allá de esa emoción. Jesús podía ver más allá de estos cantos. Jesús sabía cuál era el origen, cuál era la fuente, qué informaba a esos cantos, de dónde partían esos cantos. ¿Verá usted? Estas personas tenían esperanza de que Jesús vendría a satisfacer sus necesidades. Ellos estaban interesados en un libertador. Ellos querían a alguien que les librara de la pobreza. Ellos querían a alguien que les librara del yugo opresor de Roma. Ellos querían ser libres de toda la miseria que ellos estaban sufriendo. Y creyeron que ese momento había llegado. Pero Jesús inmediatamente procede a realizar una acción que les deja bien en claro que Él no venía a satisfacer esas demandas, que Él no venía a llenar sus necesidades sentidas, que Él no vendría o no venía, mejor dicho, a satisfacer o a seguir la agenda política que ellos tenían. No, Jesús no venía de ningún modo a hacer lo que la gente quería. Y lo deja bien en claro, montándose sobre el asnito. Y todos sabemos esto, no tengo por qué repetirlo. Si Jesús hubiera deseado iniciar una revuelta, el símbolo hubiera sido sentarse sobre un caballo de guerra. No me malentienda, los asnitos tienen dignidad. ¿Sí? Tienen dignidad. Son animales fuertes, útiles, pero para una tarea distinta, no para la guerra. Si Jesús hubiera querido entonces dar a entender que de hecho Él había llegado para derrocar
al opresor romano? Pues yo no sé. Tal vez hubiera él silbado y Sombra Gris hubiera venido, Gandalf y su caballo. Hubiera dicho, I owe silver, y venía plata, ¿no? Así por el estilo. O Rocinante, o cualquier otro de esos poderosos caballos de guerra. No. Jesús llamó a sus discípulos, le trajeron el burrito y se sentó sobre él. Él estaba comunicándoles, yo no estoy aquí para iniciar una revuelta en contra de Roma. Tienen toda la razón en lo que dicen. Tal vez no lo entiendan, o tal vez lo malentiendan. Yo soy el rey. El rey que ustedes esperaban soy yo. El anhelado rey soy yo. El libertador ansiado soy yo. Tienen toda la razón. Pero no soy la clase de rey que ustedes creen que yo soy. Ni tampoco yo vine a hacer lo que ustedes creen que yo debo hacer. Jesús les estaba dejando bien en claro que su reino, sí, sería instituido, pero no en la manera en que ellos esperaban, ni como ellos querían. Así que procede Jesús a corregirles tácitamente, si usted quiere, pero firmemente. Y eso nos hace pensar, hermanos, que tanto en ese momento como el día de hoy, hay mucha gente que mal entiende quién es Jesús y qué vino a hacer Jesús. Hay gente que piensa que Jesús vino para satisfacer nuestras demandas y nuestros deseos. Y por supuesto, ellos saludan a un Jesús que satisface lo que ellos quieren. Alaban a un Jesús que se ajusta a su agenda. Sí, glorifican a un Jesús que les da lo que ellos quieren, que se ajusta a sus planes, que se conforma a sus ideales, que sigue el script, aquel Jesús que provee lo que uno quiere. Ese es el Jesús que es alabado. No fue la primera vez que Jesús tuvo que corregir tal malentendido. Varias veces habían querido hacer rey a Jesús. Una de esas veces fue cuando él alimentó a una multitud con 5 panes y 2 peces. Y por supuesto, la gente empezó a seguirle en grandes números, nos reporta Juan en su Evangelio, Juan 6. Entonces la gente tenía la expectativa de que este Jesús sería una fuente inagotable de pan. O que ellos podían ir a Jesús en el momento de necesidad y Jesús iba a satisfacer su hambre. Cuando tuvieran un antojo de una dona, ahí estaría Jesús. Cuando quisieran, para mis hermanos que vienen de la CDMX alrededores, un bolillo en el que puede meter lo que usted quiera, ¿sí? ¿Verdad? Torta de tamal o una guajolota, una tejolota, ¿sí? Cuando usted, yucateco, tenga su antojo de su cochinita, su lechón, ¿verdad? Cuando tengas el antojo ahí de las doraditas, ¿no? Bueno, ahí estará Jesús, fuente inagotable de pan. Entonces estas personas pensaron, este rey nos conviene, este es el rey que queremos, ¿no? Este es el rey del bienestar, es el rey que va a repartir a todos para satisfacer nuestras necesidades. Y entonces Jesús, entendiendo eso, se voltea a la multitud y, como hemos dicho en un sermón anterior y en otro anterior y otro anterior, entiéndame, he predicado 36 años. Entonces Jesús les dijo, ustedes me buscan por el pan que les doy, por eso me buscan. Y la gente, pues, al principio como diciendo, no es cierto, Jesús, por acá. Y Jesús dice, bueno, ustedes tienen hambre y por eso me buscan, quieren pan. Pero si quieren pan, les voy a dar el verdadero pan para satisfacer su verdadera necesidad, no la que ustedes creen es su necesidad. Yo soy el pan de vida. Si alguno tiene hambre y come de mí, no tendrá hambre jamás.
El que come mi carne y bebe mi sangre no tendrá hambre jamás, dice Jesús. Yo soy el pan de vida. Entonces, cuando esas personas oyeron que Jesús no les daría el pan que ellos buscaban, en ese momento se dieron la vuelta y abandonaron a Jesús. Así lo dice Juan, así lo reporta Juan. Desde ese momento muchos se apartaron de él. No pasó ni una semana, hermanos, desde que estas personas cantaron Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. No había pasado ni una semana cuando esos Hosanas se volvieron en crucifícale. Muchos de los que clamaron Hosana, muchos de los que dijeron bendito el que viene en el nombre del Señor, estuvieron allí pidiendo su muerte. ¿Por qué? Pues porque Jesús no se ajustó a sus ideas, a sus ideales, a sus necesidades, a sus planes. Y así como ellos, hermanos, nosotros también podemos mal entender quién es Jesús y qué vino a hacer Jesús. Y le pregunto a usted esta mañana, ¿qué idea tiene acerca de Jesús? ¿Por qué quiere seguir a Jesús? ¿Ve en Él un proveedor? ¿Ve en Él un sanador? ¿Ve en Él un protector, un consolador? ¿Ve en Él un terapeuta, un mayordomo? ¿Qué ve en Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Qué piensa usted que Jesús vino a hacer? ¿Vino a librarle de sus problemas financieros? ¿Vino a librarle de sus problemas de soledad? ¿Vino a librarle de sus problemas familiares? ¿Vino a librarle de sus enfermedades? ¿Vino a asegurarse de que le vaya bien económicamente? ¿A eso vino Jesús? ¿Esa fue su principal misión? Jesús, entonces, como lo hizo en ese día, lo hace también hoy. Jesús le dice a usted claramente, bueno, yo soy el rey, pero no soy el rey que tú crees que soy, probablemente, ni tampoco soy el rey que tú quieres que yo sea. Yo no vine a satisfacer tus ideas ni tus demandas. Vine a salvarte a ti de tu principal problema. ¿Y cuál es tu principal problema? No es la economía ni la salud. No es un problema familiar ni escolar. Tu principal problema se llama pecado. Y ese, como hemos dicho, lo comentamos en una de nuestras sobremesas, ese no es nuestro principal problema. Ser pecadores no es nuestro principal problema. Si fuéramos pecadores y no existiera un Dios santo y justo, no habría ningún problema. Pero el gran problema es que usted es un pecador que se ha rebelado en contra de Dios y que algún día tendrá que dar cuentas a un Dios santo y justo que le creó para su gloria, del que usted se ha rebelado, del que usted se ha alejado. Ese es su principal problema. Y Jesús vino a abordar ese problema. Vino a salvarle de ese problema. No vino a salvarle ahorita necesariamente de todos los demás problemas que usted tiene. Entonces, ¿ha malentendido quién es Jesús y qué hizo Jesús? Es posible. Por eso tenemos que asegurarnos de que entendemos quién es Él y qué vino a hacer. Ahora, pensemos en otra reacción que Juan nos narra aquí. Y vamos al final del pasaje que leímos. Y esta es la reacción de los opositores, de los oponentes. Lea usted versículos 18 y 19, por lo cual también, vamos a ver el 17 al 19. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya ven que no consiguen nada. Miren, el mundo se va tras él. Juan nos habla de estos fariseos, estos líderes religiosos, estos oponentes desde el principio de su ministerio. Estos líderes religiosos judíos se oponían a Jesús. Ahora, ellos habían seguido de cerca, le tenían marcación personal, ahora que estamos en tiempos mundialistas, ¿no? Marcación personal, marcaje personal, ¿sí? 2 defensas ahí con 3 defensas sobre Messi para que no pueda hacer nada, ¿no? Marcaje personal para los que
son futboleros. Pero bueno, el asunto es que los siguieron de cerca, monitoreaban, ¿sí? Tenían su CISEN, los fariseos, o sea, escuchaban las conversaciones de Jesús, ¿sí? Tenían sus drones, en todo momento estaban ahí pendientes de qué hacía Jesús. Presenciaron sus enseñanzas, atestiguaron sus milagros. Aún uno de los más grandes, que fue resucitar a Lázaro, un hombre que había estado muerto 4 días. Ni Víctor Frankenstein pudo hacer eso. Jesús resucitó a este hombre y no había manera de negarlo. No había manera de esconder esto. Y entonces eso hizo que la popularidad de Jesús aumentara y que las multitudes, oyendo que estaría ahí ese día, le siguieran. Entonces estos fariseos estaban frustrados porque nada de lo que hacían les resultaba, al contrario. De hecho, lo que ellos dicen es Juan lo relata así con un guiño, así como que, o sea, vaya, tienen razón, no hay nada de lo que ustedes hagan que logre acabar con Jesús. Pero el punto aquí es que estos oponentes, a diferencia de las multitudes, pues no recibieron a Jesús con hosanas y con aleluyas y con sálvanos ahora, pero su reacción está informada también por la misma raíz, si usted quiere. Las multitudes querían que Jesús satisfaciera sus necesidades, sus intereses, sus demandas. En cambio, estos reaccionaron así porque lo único que les interesaban a ellos eran sus propios, valga la redundancia, intereses. Habían visto a Lázaro resucitar de los muertos. Y lo único que les preocupaba a ellos, lo único que les preocupaba es que Jesús pudiera ser una amenaza para sus intereses. Era todo lo que les preocupaba. Jesús vino a ser un disruptor aquí. Vino a sacudir el status quo. Jesús vino a amenazar el poder y la autoridad que ellos tenían. Verá usted, probablemente estas personas entendían más, quizá, quién era Jesús que las multitudes. Por eso su reacción tan fuerte, por eso la reacción tan hostil, tan antagónica. Y es que, hermanos, esto es lo que Jesús ha producido en algunas personas también. Vaya, tenemos gente que malentiende quién es Jesús y quiere un Jesús a modo, pero también tenemos gente que se opone a Él porque entiende las implicaciones de que Jesús sea el Rey, el que viene en el nombre del Señor. Y Jesús ha provocado esta reacción desde que era un bebé. ¿Se acuerda de Herodes? Quiso matarlo cuando Herodes oyó el anuncio de que Jesús había nacido, cuando los magos preguntaron ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Qué es lo que quiso hacer Herodes? Matarlo. Y así, en diferentes momentos también, a Jesús quisieron lapidarlo los judíos. Pero si recorremos la historia de la iglesia y la historia de la humanidad, podemos ver que Jesús levanta esta clase de reacción en las personas. Emperadores se han propuesto acabar con el cristianismo. Intelectuales han querido deshacerse de Jesús. Gobernadores, reyes, naciones, imperios, todos ellos han caído y no han podido deshacerse de Jesús, como dicen los fariseos. Mira, todo lo que hacemos y no logramos nada. Todo el mundo está yendo detrás de Él. Y espere usted, en el mundo, si usted dice Buda, la gente no tiene problema. Si usted dice Mahoma, o dice Krishna, o lo que usted quiera, la gente está bien con eso. Pero en el momento en que alguien dice Jesús, la tensión se siente en el ambiente. Gobiernos pueden tolerar diferentes religiones, pero cuando se trata de Jesús, hay que perseguir a Jesús, hay que acabar con Jesús. Pero no solamente en esos ambientes, en esos ámbitos. Probablemente usted quizá habrá experimentado esto en su propia vida.
cuando usted se convirtió a Cristo, ¿sí? Cuando usted entregó su vida a Jesucristo, probablemente su misma familia se sintió amenazada por Jesús. ¿Qué te hicieron? Ya te cambiaron. Están quitando a mi hijo, a mi esposo, me lo están cambiando, a mi esposa, ¿no? Y viene la reacción hostil. Y hay algunos padres, por supuesto que, y es verdad, esto lo he atestiguado en muchos años de ministerio, hay padres que preferirían ver a sus hijos borrachos, ¿sí?, que siguiendo a Jesús. Te cuento una anécdota personal. Yo crecí en un hogar evangélico. En los hogares evangélicos pues uno no tomaba, pues, o sea, beber alcohol y fumar y todo eso era pecado, ¿okay? No lo recomiendo, no estoy diciendo que lo hagan, pero bueno, el punto es, pues yo era abstemio evangélico, nunca bebí, ¿no?, realmente. Y aunque en mi casa mi papá no era cristiano y era un bebedor social, y cuando hacían sus fiestas, pues había alcohol en la casa. Nunca, jamás de los jamases, mi papá me hubiera ofrecido una cerveza, una copa o lo que usted quiera. Ahora, sucede que yo salí de la casa, me vine a Progreso, el Señor me encontró y regreso a mi casa ya siendo cristiano. Y mi papá se entera de que algo le pasó a su hijo, ya le lavaron el coco, ¿no? Y a partir de ese momento me empezó a ofrecer alcohol. ¿No quieres una copa? ¿No quieres una cerveza? O sea, ¿cuándo acá, no? Y es que eso sucede. Jesús se vuelve una amenaza. Jesús vino a afectar nuestros intereses. El matrimonio, eran felices hasta que uno se convierte. Y entonces la esposa quiere ir a la iglesia y él dice, ¿dónde vas? Pues a la iglesia. No vas. O al principio a lo mejor hay tolerancia, pero cuando ve que la esposa va en serio, o al principio, vamos a ponerlo al revés, el esposo se convierte, la esposa no, y al principio, bueno, ya se le va a pasar, ¿no? O sea, ya se le va a pasar. Pero cuando ve que es en serio, cuando ve que es bautizado, cuando ve que ya es miembro de la iglesia, cuando ve que es fiel en el servicio al Señor, entonces viene la oposición. Viene la oposición. Este Jesús vino a afectar mis intereses. En el mundo de los negocios, se convierte alguien a Cristo y entonces como ya es honesto y no quiere, pues, no quiere facturar, ya no más facturas chafas, ¿no? Ya no voy a ser tu facturero. Entonces viene, me estás afectando mis intereses. Tu Jesús está bien mientras no me afecte. Tu Jesús está bien mientras no venga aquí a ser un disruptor, mientras no venga aquí a cambiar las cosas. Lo mismo puede pasar con tus amistades y en otros ámbitos. Jesús está bien para mucha gente, siempre y cuando Jesús no afecte los intereses. Así que, bueno, tal vez es probable que algunos de nosotros podamos identificarnos con esta reacción acerca de Jesús o en relación con Jesús. ¿Será usted quizá como la multitud que espera que Jesús se amolde a usted? ¿O a lo mejor Jesús es incómodo para usted? ¿O Jesús es alguien que le afecta en sus intereses? Que Jesús, yo quiero un Jesús que sencillamente, domesticado, un Jesús que no venga a cambiar las cosas. Sí, que pues cambia a mi familiar, pero no tanto, que no sea un fanático, ¿no? Que cambia a mi esposo, mi esposa, pero no tanto. No quiero que Jesús afecte mis intereses. Y en tercer lugar, y último, una tercera reacción, la reacción de los discípulos. Los discípulos están atestiguando lo que pasaba ahí. Jesús ve, los discípulos ven las acciones de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Jesús se sentó en el burrito. Y entonces Juan cita la profecía de Zacarías, que Jesús intencionalmente cumplió. Y luego el versículo 16 nos dice, estas cosas
no la entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Los discípulos, ahí están, contagiados con el ánimo, viendo entonces a la gente, cuánta gente estaba siguiendo a Jesús. Y los discípulos a lo mejor dijeron, pues ya la hicimos, ¿no? Ya llegó el día. O a lo mejor los discípulos, contagiados por el ánimo, pues también agarraron su ramita y estaban Hosana, 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 y se sentó en el burrito. Pues quién sabe, a lo mejor le da miedo a Jesús los caballos, no sabemos por qué, pero bueno, él quería un burrito y ahí están con todos. Hosana, Hosana, Hosana. Y es probable también que en la iglesia usted esté aquí, esté siguiendo a Jesús y no sabe por qué. ¿Y por qué cantas? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Y como Max, usted dice, pues porque sí. Respuesta honesta, ¿verdad? Porque sí. Y estaba usted, comillas, agitando sus palmitas y sus hosanas, pero la verdad no entiendo muy bien. O sea, a pesar de estar aquí, de ser alguien que profesa fe en Cristo, alguien que sigue a Cristo, alguien que, se identifica con Cristo, probablemente todavía no ha entendido usted quién es Jesús y qué vino a hacer Jesús. Y probablemente está usted siendo contagiado de algunas ideas de allá afuera. A lo mejor la idea que usted tiene de Jesús viene de la idea familiar de Jesús, lo que su familia ha creído, lo que usted ha visto en su entorno familiar. Quizá la idea que usted tiene de Jesús y lo que Jesús vino a hacer, pues es la tradición de la familia. O a lo mejor es lo que tú, jovencito, has visto en TikTok. Es que yo, pastor, mi devocional, sigo a alguien en TikTok que diariamente nos da esas capsulitas del Evangelio, ¿no? Pues a lo mejor te has formado la idea a partir de sus influencers en las redes sociales. A lo mejor, no sé, has leído algo aquí, pero realmente no sabes quién es Jesús. No sabe usted quién es Jesús y qué vino a hacer Jesús. Y estás agitando tus palmitas. Hosana, Hosana, Hosana. Nos dice aquí Juan que al principio los discípulos no entendieron. No entendieron. Y es como las personas de las que le hablé al principio. Les contaron el chiste y se rieron, no entendieron. Les explicaron el chiste. Mira, Zacarías escribió en su libro, no temas, hija de Sión. Les explicaron el chiste. Pero no entendieron. ¿Cuándo entendieron? Dice. ¿Cuándo entendieron? Note usted. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de Él y de que se las habían hecho. ¿Cuándo entendieron? Cuando Jesús fue glorificado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Jesús murió y resucitó. Ahora, hay una palabra interesante aquí. Una palabra interesante. Y la palabra es esta. Se acordaron. Los que saben dicen que esta palabra es una traducción de un término griego del cual nosotros derivamos nuestra palabra mnemotecnia. ¿Sabe usted qué es una mnemotecnia? Es un recurso que usamos para memorizar las cosas. ¿Sí? Un recurso, puede ser un acróstico, puede ser una cancioncita, una tonadita, algo que usamos, o usamos un nombre que nos recuerda lo que queremos memorizar. Eso es una mnemotecnia. ¿Sí? Y entonces, hay varias de esas mnemotecnias. Y los estudiantes recurren a ellas, ¿no? para poder grabarse lo que quieren recordar. Ahora, esta palabra que se traduce como se acordaron, Jesús la menciona en Juan 14, cuando habla acerca del ministerio del Espíritu Santo. Les dice, Jesús mismo les dice, lo que yo hago ahorita no lo entienden, pero va a venir alguien que les va a recordar todo lo que yo les dije.
El Espíritu Santo. Ahora, noten ustedes aquí que esa mnemotecnia fue el Espíritu Santo, vamos a decirlo así. El Espíritu fue enviado por el Señor Jesús para que nosotros podamos entender y creer quién es Él y qué vino a hacer. Ellos se acordaron después de que resucitó. Finalmente, como Kronk en las locuras del emperador, después de que Jesús resucitó, se levantaron. El burrito. Ah, sí, el burrito. Ah, ya entendí. Bueno, probablemente eso sucedió, ¿verdad?, con los discípulos. Después de que Jesús murió y resucitó, entonces el Espíritu Santo vino a ellos, vino a morar en ellos, y el Espíritu les recordó las Escrituras. Es que dijeron, ahora entiendo, ahora entiendo. Entonces, hermanos, ¿por qué es posible que usted o yo podamos malentender o no entender quién es Jesús, aunque estemos aquí, aunque hayamos estado años aquí? Quizá hablamos del Evangelio, pero no entendemos qué es el Evangelio. Lo mencionamos, lo compartimos, lo cantamos, pero no entendemos. Realmente no entendemos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, Juan nos dice, ¿cuándo entendieron los discípulos? Cuando Jesús fue glorificado. Se acordaron. Usted tiene los mismos recursos que los discípulos tuvieron. ¿Cuáles son esos recursos? La Escritura y el Espíritu Santo. La Escritura y el Espíritu Santo. ¿Quieren saber quién es realmente Jesús? La Escritura. Estudie la Escritura y ruegue que Dios, el Espíritu, abra sus ojos para que usted pueda entender quién es Jesús. Para que no caiga usted en malos entendidos. Esos malos entendidos acerca de Jesús van a conducir, por supuesto, inevitablemente a desilusión y frustración. Cuando vea usted que Jesús no se ajusta a su agenda y a sus planes, cuando usted vea que Jesús no satisface lo que usted quería, entonces, ¿qué va a hacer usted? Va a optar por abandonar la iglesia, por abandonar a Jesús, quizá por ir a otro lugar donde tal vez encontrará aquello que se ajuste a lo que usted quiere. Por eso necesita usted conocer al verdadero Jesús. A ese Jesús que se sienta en el burrito para decirle, mira, yo no estoy aquí para servir a tus propósitos. Yo no estoy aquí para satisfacer tus demandas, ni estoy aquí para ajustarme a tu agenda. Soy el Rey y soy el verdadero Rey y vine a salvarte de tus pecados. Entonces, estudie las Escrituras, conozca a Jesucristo y ore que el Espíritu Santo le revele a usted a través de la palabra, de la enseñanza de la palabra, quién es Jesús y qué vino a ser Jesús. Eso es lo que los discípulos, por eso es que los discípulos, mejor dicho, pudieron entender. Después de que el Espíritu fue enviado, ahora todo creyente, toda persona, por la obra iluminadora del Espíritu Santo, puede ver en estas páginas sagradas quién es Jesús y qué vino a ser Jesús. Bueno, permítame terminar entonces llevándole al principio. ¿Dónde está usted en relación con el chiste? Ya se lo contaron y se ríe, pero no lo entiende. Ya se lo explicaron y se ríe, pero realmente no lo entiende. O ya lo entendió y por eso se ríe. ¿Dónde está usted? ¿Le han hablado de Jesús? Y dijo, sí, ya sé quién es Jesús. Sí, voy a seguir a Jesús. Pero no entiende usted todavía. Le han explicado quién es Jesús. Y a lo mejor dijo, voy a hacer mi profesión de fe y comprometerme con Cristo, pero no ha entendido muy bien. A lo mejor usted es alguien que sí entiende quién es Jesús y qué implica que Jesús sea el Rey. A lo mejor usted, por la gracia de Dios, por obra de su Espíritu, ya ha podido entender quién es Jesús. Bendito sea el Señor si ese es su caso.
Si no lo es, le animamos. Únase a la iglesia, a un estudio bíblico. Quizás tiene usted un familiar aquí en la iglesia. Pídale estudiar la Biblia juntos. Vamos a leer los evangelios para ir conociendo a Jesús. Y oremos que el Espíritu Santo entonces le haga, comillas, entender el chiste. De otro modo, a lo mejor usted es alguien que mal entiende, alguien que cree que Jesús está aquí para ajustarse a usted. O puede ser alguien, peor aún, que sí entiende quién es Jesús, pero Jesús no conviene, porque Jesús viene a alterar sus intereses. Por lo tanto, yo le pido en el nombre de Cristo, que no se vaya el día de hoy sin que usted busque ayuda, si es necesario, para conocer a Jesús. Los miembros de la iglesia, que han estado aquí mucho tiempo, no tenga usted temor, no tenga pena. Si usted necesita reconocer que realmente ha estado riendo de un chiste que no entiende, sea humilde, reconózcalo y diga, ¿sabes qué? Me hice miembro, pero la verdad de las cosas todavía no entiendo el evangelio. ¿Me lo puedes explicar? No tenga usted temor, no tenga usted miedo. Es preferible que lo haga a que usted siga riendo sin entender. Que Dios le bendiga. Dios bendiga su palabra. Amén.